Ahí sigue el Salmo, pero el punto es, contempla la vida como un jardín, como el jardín de Dios, el jardín que Dios creó. En un cierto sentido, la justicia, en vistas de la creación, sí tiene que ser conservadora. ¿Me siguen? O sea, si por ejemplo, como vemos aquí en el Salmo 128, el tema por ejemplo de cómo resguardar a la familia, resguardar el hecho de cuando existe la posibilidad para ello, ¿cierto? Creo que el texto de María Jesús daba bastante cuenta de que hay muchas realidades que no es así, pero cuando existe la realidad para ello, como por ejemplo papá y mamá cumplen el rol de educar y de formar a sus hijos, y no tiene que hacerlo un Estado totalitario que se hace cargo de la educación, sino que el Estado provee los mecanismos para contribuir en ese rol educador, que lo tienen principalmente los padres. Pero es un discurso muy conservador, ¿cierto? Que yo lo veo muy claramente puesto en la Escritura y que aplica cuando una familia está bien constituida, ¿ok? Obviamente no aplica en todos los casos de vulnerabilidad que María Jesús muy bien daba cuenta en su texto. Pero hay un cierto aspecto en el cual la justicia social que los cristianos debemos proclamar va a ser conservadora, chicos. Y tiene que ser desvergonzadamente conservadora porque nuestro compromiso con Dios y su palabra es irrestricto. Y va a serlo y tiene que serlo, aunque nos acusen de fachos, beatos, no sé cuál va a ser el título que le van a dar a usted en su contexto, pero va a tener que defender la vida del nonato, por ejemplo. Porque Dios diseñó de esa manera la vida humana. El género humano es imagen y semejanza de Dios, dentro o fuera del vientre. Entonces, en un cierto aspecto, va a ser conservador. Pero cuando vemos a la luz de la caída, la cosa cambia un poco. Porque ahora la caída le añade una complejidad, una dimensión más. El Salmo 137, por ejemplo, nos habla sobre este tema. Y el Salmo 137 es solo un ejemplo, ¿ya? Hay muchos ejemplos de salmos que ustedes lo van a ver en la Biblia que se llaman salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son oraciones de personas que están llenas de rabia porque ven la injusticia, sufren la injusticia y claman que Dios traiga venganza. Eso es bíblico. Usted lo va a ver, está en la Biblia. Y a no ser que usted crea que hay que recortar la Biblia como Thomas Jefferson y sacarle aquello que no le gusta y botarlo a la basura y solo quedarse con lo que le gusta. Si usted no piensa eso, y usted es un evangélico de verdad que cree que la Biblia es regla de fe y práctica, entonces usted debe orar también los salmos imprecatorios. El tema es cómo se oran los salmos imprecatorios, es otro tema que no voy a entrar ahora. Pero sí hay que orarlos. Y el Salmo 137, por ejemplo, habla de un pueblo oprimido bajo Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos, llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones, casi de una manera burlesca, de una manera absolutamente despreciativa hacia el sufrimiento de un pueblo oprimido. Cántenos sus canciones, les decían. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, si de ti no me acordare, si ni te pusiere por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas el día que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que serás destruida. Dichoso el que te haga pagar todo lo que nos has hecho. Bienaventurado el que agarra a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Eso está en la Biblia. Lo interesante de esto es que los salmos imprecatorios tienen una característica. Es la negación a tomar venganza. Esa es la esencia del salmo imprecatorio. El salmo imprecatorio está en total concordancia con las instrucciones de Pablo en Romanos. No hay ningún cambio del Antiguo para el Nuevo Testamento. Pablo dice: si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Y clama al Señor, porque Él traerá justicia. ¿No es eso lo que dice Pablo? Entonces los salmos imprecatorios son absolutamente consistentes con la ética cristiana de servir al enemigo. Sirve al enemigo. Dale de beber. Sánale la oreja al Paco, como Jesús lo hizo con el Paco Malco. ¿Sí?
Uno de los primeros pacos de la historia, ¿no? Malco, ¿cierto? Y entonces, pero en ese intertanto clama que el Señor traiga venganza, porque la de Él será justa, no la tuya. Si tomas tu venganza con tus manos, tu venganza será injusta, se te va a pasar la mano y va a ocurrir lo que siempre ocurrió en la historia. Cuando los opresores llegan al poder, oprimen peor que los opresores que estaban antes. Así que el Señor dice, clama por venganza. Hay muchas veces en las que la justicia que tenemos que buscar es subversiva, por causa de la caída. Busca subvertir el orden. Hay subversión, por ejemplo, cuando por allá por el siglo VII, en las regiones norte de Europa, las mujeres no tenían ninguna palabra, nada que decir. El hombre escogía con quién casarse, hablaba con el papá de la chica y listo, se acababa. Ella no tenía nada que decir, nada que opinar. Si le gustaba o no le gustaba el novio, si quería o no estaba, nada, su opinión valía nada. Y en el contexto del norte de Europa en el siglo VII, la iglesia cristiana avanza a través de una maravillosa estrategia, que es la estrategia de los monasterios, que no tenía nada que ver con gente que se ponía a contemplar todo el día. Los monasterios iban a servir, eran casas comunitarias de cristianos que servían a la comunidad a su alrededor. Enseñaban, educaban, ayudaban a cultivar, en fin. Entonces, a través de esta estrategia, el norte de Europa fue evangelizado. Y lo que ocurrió en ese contexto fue que allí las mujeres, como decía, no tenían pito que tocar, nada, no podían decir nada con respecto a con quién casarse. El hombre venía y decidía, yo me quiero casar con ella, hablaba con el papá, le pagaba la dote, pum, listo, se la llevaba. Ella podía gustarle o no gustarle, y obviamente todo tipo de violaciones ocurrían también en ese contexto. Entonces, ¿qué hicieron los monjes? Por si a ustedes les parece conocido esto. Vienen e incorporan por orden eclesiástica una segunda pregunta cuando van a casarlos. Le preguntaban al novio, ¿tú quieres casarte con ella? Sí, ¿aceptas? Sí. Y le preguntaban a la novia, ¿tú, fulana, aceptas casarte con este fulano? Y si ella decía que no, la escondían en un monasterio. Dígame si eso no es subversivo. Estamos hablando del siglo VII, ¿ok? Obviamente para nosotros el siglo XXI eso nos va a parecer una estupidez. Pero era subversivo. Hasta el mismo cura se está exponiendo a que el jefe tribal... ¿Me entiendes? Y ellos incorporaron eso, y desde entonces estas dos preguntas están en todo manual cristiano para matrimonio. Le pregunta al hombre si acepta y le pregunta a la mujer. Allí comenzó el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, lo que nosotros podemos contemplar es que en un cierto sentido nuestra visión de la justicia tiene que ser subversiva en momentos, pero no subversiva en el sentido de violenta, sino subversiva en el sentido de resistencia a la tiranía, resistencia contra la injusticia, y estar dispuesto a pagar el precio por ella. El ejemplo máximo de eso es Cristo, quien fue hasta la cruz en silencio, y ahí es donde entra entonces la redención. No voy a entrar a eso. Salmo 107, porque el tiempo me brilló, así que tengo que terminar rápido. El Salmo 107 dice que el Señor redime, y ustedes van a ver varios casos de redención. Gente que está sufriendo, lo está pasando mal, y clama al Señor, y el Señor lo rescata. Incluso entre medio de gente que lo está pasando mal por su propio pecado. Ahí dice, por su propia rebeldía estuvieron a las puertas de la muerte, pero clamaron al Señor, y el Señor oyó su voz y los rescató. El Salmo 107 nos habla de rescate, de redención, del ya de la redención, de cuando Dios ejecuta redención. Y por causa de eso, de que el Señor está actuando en el mundo y de que Él está llevando a cabo su plan hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo volverá y reinará glorioso sobre toda la creación, pero Él ya está en este momento actuando. Por causa de esto, nuestra visión de la justicia también va a tener que ser progresista, como lo fue cuando William Wilberforce combatió las leyes de la esclavitud en el siglo XVII de Inglaterra, XVIII. Muchas veces nosotros vamos a promover una justicia progresista por causa de la redención. Y aquí viene lo cuarto, pero no tenemos que perder de vista que hay cosas que no se van a resolver sino hasta que Cristo vuelva. ¿Y estamos dispuestos a entender eso? Incluso en el Salmo 137 dice algo maravilloso, porque yo sé que era súper agresivo, ¿no? Pero dice una cosa interesante en la oración. La oración no dice así, el Señor, te pido que alguien destruya a Babilonia. No dice eso, dice, Babilonia, tú serás destruida.
Lo dice con una certeza profética. Y lo que yo hago desde este lado de la historia, dice el salmista, es que yo bendigo a aquel que destruirá Babilonia. ¿Y quién es que destruirá Babilonia según Apocalipsis? El jinete del caballo blanco, Jesucristo, el Señor vencedor cuando Él vuelva. El Salmo 137 es también mesiánico. Y todo salmo imprecatorio tiene un elemento mesiánico implícito. Si no es explícito, está implícito. Ahora el tema es, ¿y qué hago si yo sé que la cosa no se va a solucionar? Entonces muchas veces vamos a buscar una justicia paliativa. Aliviar el dolor mientras se pueda. Aquellos que trabajan en el área de la salud creo que lo entienden bien. Hay veces donde yo no puedo sanar a la persona, ¿cierto? No hay un tratamiento, pero puedo aliviar su dolor. Puedo ayudarle a pasar sus últimos meses de la manera más digna posible, como imagen y semejanza de Dios que Él es. ¿Cierto? Porque yo sé que toda enfermedad se va a acabar solo cuando Cristo vuelva. Entonces, hermanos, no nos comprometamos con ninguno de los proyectos de justicia idólatras que hay en el mundo hoy día. Tengamos un proyecto de justicia no idólatra, teocéntrico. Y si es teocéntrico, va a tener estas 4 características. Va a ser conservador, va a ser progresista, va a ser subversivo y va a ser paliativo. Una justicia conservadora, progresista, subversiva, paliativa. El mundo no entiende esto, porque el mundo solo sabe entender la realidad a partir de las categorías idólatras de la propia realidad creada. Nosotros somos desafiados a mirar la realidad desde lo teocéntrico, desde Dios como centro. Que el Señor nos ayude en esto.